Sean bienvenidas y bienvenidos. En los presentes videos vamos a trabajar la notación y nomenclatura de los óxidos básicos. Para iniciar es necesario mencionar que cuando queremos formar óxidos básicos debemos recordar que es la combinación, un óxido básico es la combinación de un metal que aquí está representado por la letra M con el oxígeno. Ahora, también recordar que en estos compuestos el oxígeno trabaja con su valencia -2. Y también otro aspecto necesario es tomar en cuenta las terminaciones. Los nombres de los compuestos por lo general tienen terminaciones, ya sea oso o ico. Cuando es oso nos indica menor valencia. En caso de ico es la mayor valencia o la única valencia que tenga el elemento. También debemos recordar que cuando trabajamos por ecuación, tenemos un antes y un después. La flechita, que es el símbolo de ecuación, me indica los elementos antes de su formación y después de eso me indica ya la formación del compuesto. Es por eso que aquí están separados por el signo más y en este caso ya están juntos. Esto es cuando trabajo por ecuación. Cuando trabajo de manera directa, me voy directamente a la formación. Sí, a la formación, al resultado. Ahora, recordar que en notación química trabajamos con símbolos, que son las letras. Los símbolos de los compuestos siempre es la primera letra mayúscula y si escribiera una segunda letra se anota en minúscula. En el caso del amonio, el único elemento que se anota ambos en mayúscula. También tenemos los subíndices, que son los números que me indican la cantidad del elemento que se anotan en la parte inferior a su lado derecho, a su ladito, ¿sí? Y tenemos también las valencias que se anotan en la parte superior. Las valencias tienen signo positivo y negativo. En el caso del oxígeno siempre va a ser negativo. En el caso del metal siempre va a ser positivo. Entonces es necesario familiarizarnos con estos nombres, ¿sí? Símbolo, subíndice y valencia. Vamos a resolver primeramente ejercicios por ecuación. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el elemento. Tenemos número 1, óxido de sodio. El óxido de sodio, como es un solo elemento, es decir, me refiero a que tiene una sola valencia, puede tener dos nombres. Es decir, óxido de sodio o puede ser con la terminación ico, óxido sódico. Como aquí decíamos, ico puede ser para la mayor valencia o para un elemento que tenga una sola valencia, única valencia. En el caso del sodio, si revisamos la tablita, el sodio tiene solamente una valencia. Es por eso que o bien lo escribo sin terminación, es decir, solamente su nombre, o bien puede que esté con la terminación ico. Cualquiera de los dos es válido. ¿Qué es lo primero que hacemos? Según mi ecuación, anoto el símbolo del metal. El sodio tiene por símbolo la letra N mayúscula y la letra A, de esta manera. Na. ¿Sí? Ese es mi primer paso. Siguiendo la ecuación, me voy y viene el signo más, anoto el signo más, y después de esto anoto el oxígeno. Y el oxígeno se anota una O con el subíndice 2 al costado. ¿Esto por qué? Porque el oxígeno, cuando se encuentra en estado gaseoso, siempre se encuentra en mínimo dos átomos. Es por eso que cuando el oxígeno está solo, se anota el número 2. Esto solo sucede con los elementos en estado gaseoso. En este caso el oxígeno es uno de estos, ¿sí? Es por esto que cada vez que anotemos el oxígeno formando por ecuación solito, siempre debe estar el 2. Solo cuando está solo, acompañado del 2. Siguiendo la ecuación, coloco lo que es el símbolo de ecuación, la flechita, y yo puedo hacer aquí una analogía. En esta parte se anotan los dos, si vale el término solteros, separados por el signo más, independientes. Y una vez que pasa los productos, ya los anotamos juntitos. El sodio y el oxígeno, primero en ese mismo orden, el sodio acompañado del oxígeno juntitos. Es decir, si vale el término casados. Solteros, matrimonio, casados. Doy un poco más despacio, perdón. Casados, ¿sí?
Ese es el primer paso, ¿sí? Esa es la estructura que debo anotar con cualquier óxido. Primer elemento, su símbolo del elemento identificado, más el oxígeno siempre con su 2, ecuación, aquí sodio y oxígeno en el mismo orden que estaban acá, pero en este caso juntitos, sin nadie que les separe. Acá les separa el más, pero aquí no les separa nadie. Por eso les digo solteros y casados. En el siguiente paso yo anoto sus valencias. Y recuerden que les había dicho que el oxígeno siempre tiene menos 2. Su valencia del oxígeno es menos 2. Ahora, el sodio, como habíamos dicho, tiene una sola valencia. Una sola valencia. Y en este caso, esta única valencia es más 1. ¿Sí? Única valencia. Entonces, por esto es que, como tiene una sola valencia, puede tener 2 nombres, decíamos. Entonces, en el siguiente paso hemos colocado sus valencias. Ahora lo que vamos a hacer es ver las valencias si son pares o impares. En este caso, esta valencia es impar y esta es par. Si es que ambas fueran pares, nosotros podemos simplificar. Pero como aquí uno es impar, no simplificamos. No se simplifica. ¿Qué es lo que hacemos a continuación? Intercambiar en forma de X. Para esto, póngase en este ejemplo. Cuando digo intercambiar, es que el 2, que es valencia, se vuelve subíndice, y acá el X, que está representando una valencia de cualquier metal, pasa al oxígeno también como subíndice. Es un intercambio en X igual al término. Entonces, ¿cómo vendría a ser esto? Agarro el 2 del oxígeno, solo el 2, no el signo, y este 2 pasa del oxígeno al sodio. ¿Sí? Acá se anota. 2. ¿Sí? Y el 1 del sodio, el 1, como está del sodio, pasa al oxígeno. ¿Sí? Vendría a estar acá el 1. Y aquí algo más que aclarar. Cuando el subíndice, los números pequeños, recuerden que el subíndice son los números pequeños, es 1, no se anota, se sobreentiende. Pero esto solamente pasa con el 1, no con cualquier otro número, solo con el 1. Cuando es 1, no se anota, se sobreentiende. ¿Qué es lo que hemos hecho? Es un intercambio en cruz. ¿Sí? Un intercambio en cruz. El oxígeno, el 2 del oxígeno pasa al sodio como subíndice, y la valencia 1 del sodio pasa al oxígeno como subíndice, pero como es 1, se sobreentiende, no se anota. Ahora, como último paso, lo que nosotros tenemos que hacer es igualar. Cuando mencionamos igualar, se refiere a que en los reactivos, que son estos antes de la flecha, y los productos debe haber la misma cantidad de elementos. Es decir, aquí yo tengo, por decirles, 2 sodios, aquí también tendría que haber en este lado 2 sodios, pero solo hay 1. Entonces, el último paso es igualar. Ahora, ¿cómo se iguala? ¿Sí? Para iniciar, nosotros podemos hacer este procedimiento para ayudarnos. Anotar, en este caso el sodio, y el oxígeno, respetando mi límite, que es esta flechita, que me marca ecuación, y aquí yo puedo contar la cantidad que hay antes de los reactivos y de los productos. ¿Cómo hago esto? Simplemente me fijo los subíndices. ¿Cuántos subíndices son? La regla me dice que primero debo igualar los metales y al último el oxígeno. Pero se ha visto por conveniente, cuando hablamos de óxidos básicos, de este tipo de combinaciones, empezar por el oxígeno y acabar en el sodio para que sea más rápido. ¿Sí? Es decir, es como si estuviéramos yendo un poco contra las reglas, pero nos facilita el trabajo. Vamos, vamos igualando. Primero el oxígeno. Yo me pregunto acá, ¿cuántos oxígenos tengo antes de la flecha? Recuerden que la flecha es mi límite. Me fijo en el subíndice y me dice 2. Yo tengo aquí 2 oxígenos antes de la flecha. Después de la flecha, ¿cuántos oxígenos tengo? Me fijo acá, siempre a su lado derecho, tengo 1. Ya les había dicho que cuando no está escrito nada, es el 1. Entonces no está igualado esto. ¿Cómo yo puedo igualar esto? Haciendo uso de los coeficientes. ¿Qué son los coeficientes?
Los coeficientes son números grandes que se colocan delante de los elementos, ¿sí? Todavía no estoy igualando, simplemente es un ejemplo. Si yo coloco aquí el número 2, este 2 le va a afectar al sodio. 2 por 1, 2 sodios, o sea, se multiplica. Si yo coloco, por decirles aquí el número 3, 3 por 2, 6 oxígenos tengo. Este signo más, como los divide, cada coeficiente se coloca delante de cada elemento, porque son solitarios acá, aquí antes de la flechita son solitarios, porque hay un signo más que los divide. En cambio, en los productos están juntos, casados. Entonces, el número que yo coloqué aquí, un ejemplo 4, este número afecta a los dos. Es decir, 4 por 2, 8 sodios, 4 por 1, 4 oxígenos. No puedo colocar aquí al medio un número, un coeficiente. Estaría separándolos. Y ellos ya están casados, están juntos. Por eso es que se coloca aquí adelante el coeficiente, ¿sí? En el caso de los casados. Ahora, en el caso de los solteros, como les digo, cada soltero tiene su propio coeficiente que lo multiplica. Y como están separados por el signo más, no afecta. Si yo coloco, por decirles, este 2 acá, este 2 no me afecta al oxígeno. ¿Por qué? Porque está separado por el signo más, ¿sí? Ahora, estos coeficientes que hemos colocado ahorita como ejemplo, yo puedo colocar las veces que sea necesario, cambiar si es que lo necesito. La cosa es que quede igualado, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos acá? Decíamos que antes de la flecha tengo 2 oxígenos y después de la flecha tengo 1 oxígeno. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entre los dos me voy al menor. En este caso el menor es el 1, 1 oxígeno. La pregunta es, para que sea 2, ¿qué número tendría que colocar aquí para que multiplicado por 1 me dé 2? Entonces en este caso va a ser el mismo 2, ¿sí? 2 por 1, 2. Aquí yo voy a tener 2. Entonces tengo 2 oxígenos y aquí 2 por 1, 2 oxígenos. He igualado los oxígenos. Me voy a los sodios. ¿Cuántos sodios tienen acá? Recuerden que este es soltero. 1. ¿Sí? 1. Entonces sodios tengo 1 antes de la flechita. Después de la flecha, ¿cuántos sodios tengo? 2. Pero recuerden que este número afecta. Entonces 2 por 2, 4. Tengo 4 sodios. Me fijo los números y siempre me voy al menor. En este caso, entre 1 y 4, el menor es 1. Entonces tengo que trabajar acá. ¿Qué número tengo que colocar aquí como coeficiente para que multiplicado por 1 me dé 4? El mismo 4. 4 por 1, 4. Entonces, de esta manera, yo estoy haciendo la igualación. Y me fijo, hago una segunda revisión, si es que deseo. Tengo 2 oxígenos, 2 por 1, 2 oxígenos. Sodios, tengo aquí 4 por 1, 4 sodios. 2 por 2, 4 sodios. Entonces, he igualado la ecuación. De esta manera debo formar lo que son óxidos básicos por ecuación. Me voy al óxido cromoso. El óxido cromoso. Los elementos metálicos, antes de pasar a este compuesto, están conformados por la familia de los metales, pero también por los anfóteros. Los anfóteros son elementos que tienen valencia como metal y como no metal. Entonces, cuando trabajo con los anfóteros, tengo que enfocarme en las valencias como metal y en obviar las que están como no metal, ¿sí? Todos los elementos con los que trabajan los óxidos básicos o tienen una valencia o tienen 2 valencias como máximo, pero no tienen más valencias como metal, ¿sí? Como metal. Entonces, ¿qué hago? Óxido cromoso. Veo que solamente tiene terminación oso y deduciendo del nombre, sé que es el cromo, es un anfótero, ¿sí? Es un anfótero, lo anoto acá. Este es su símbolo, cromo, tiene más 2, más 3 y más 6 como valencias. El más 2 y más 3 es como metal y el más 6 es como no metal. Sí, metal y no metal. Y como son óxidos básicos y trabajan como metal, solamente tengo que trabajar y fijarme en el más 2 y en el más 3.
y obviar el más 6 porque esto es un no metal, ¿sí? Reitero, anfóteros pueden ser metales como no metales. Y cuando estamos trabajando en óxidos básicos, yo tengo que trabajar con metales. Primeramente, sigo la ecuación. Primero es el símbolo del elemento, que en este caso es Cr. Anoto Cr. Después anoto el signo más. Y acá me dice oxígeno. ¿Sí? Oxígeno. Recuerden que el oxígeno siempre con su 2. Lo vamos a hacer de otro color para separar más. Coloco flecha. Y recuerden, aquí son solteros, separados con signo más, y aquí se anotan juntitos. El cromo juntito con el oxígeno, ya están casados. Este 2 solo se anota cuando están solteros. Cuando ya está casado, ya no se anota este subíndice 2. ¿Sí? Solo cuando está solito. Cuando está casado ya no. Tengo ya los elementos y me voy a las valencias. Recuerden que decíamos que el oxígeno su valencia es menos 2. ¿Sí? Su valencia es menos 2. Ahora, el cromo. El cromo tiene más 2 y más 3 como valencias. Más 2 viene a ser la menor valencia y ICO, la mayor valencia, es más 3. En mi ejercicio, como yo puedo ver, está con oso. ¿Qué me dice oso? Que oso es la menor valencia. Entonces, entre más 2 y más 3, la menor valencia es más 2. Y el cromo estaría trabajando con el más 2. De esta manera. Más 2, menos 2. Hasta ahí ya tengo las valencias. Ahora, en el siguiente paso, me fijo que sea, si es que las valencias son pares. En este caso, ambos son pares. Recuerden que en el anterior ejemplo, uno era impar, por eso no había simplificación. Cuando ambos son pares, yo puedo simplificar, pero tiene que ser una simplificación mental. Es decir, yo no puedo estar tajando esto diciendo mitad uno, como hacemos la simplificación en matemáticas, sino la simplificación es solamente en mi cabeza, de esta manera. Mitad de 2, 1. Y este 1, ¿sí?, pasa al cromo. Y como es 1, no se anota, se sobreentiende. Recuerden que se intercambia en X, en cruz, ¿sí? El 1 del oxígeno, el simplificado, pasa al cromo. Recuerden que ambos son pares y estoy simplificando. Mitad de 2, 1, y el 1 pasa al cromo, que se sobreentiende, que no se anota, solo el 1. El cromo igual tiene el número 2. Como estoy simplificando, como ambos son pares, igual simplifico esto. Mitad de 2, 1. Este 1 pasa al oxígeno. Pero como es 1, no se anota, se sobreentiende. Entonces, ya he formado lo que es el óxido cromoso. ¿Cuál es mi último paso? Hacer la igualación. Antes de hacer la igualación, recalcar este aspecto. Aquí tiene 2 nombres y aquí un solo nombre. Puede tener 2 nombres cuando el elemento tiene solo una valencia. Pero en este caso, como metal, el cromo tiene 2 valencias. Por esto o es cromoso, o si estuviera trabajando con el más 3 sería crómico. ¿Sí? Cuando tienen 2 valencias, no tiene 2 nombres, tiene un solo nombre. Simplemente esa aclaración. Pasamos a la igualación. Anoto. Cromo y oxígeno. Cromo y oxígeno. Mi flechita que me indica la división. Entonces, habíamos dicho que se debería empezar por el cromo, pero se ha visto en estos ejercicios que mejor es empezar por el oxígeno. Entonces, empiezo por el oxígeno. Antes de la flechita, ¿cuántos oxígenos tengo? Me fijo los números pequeños, subíndices, los que están abajo, no los de arriba, los de abajo. Tengo 2 oxígenos, 1 oxígeno. Entre los 2 me voy al menor, y el menor está a este lado. Como están casados, solo me permiten colocar un coeficiente aquí adelante nada más. ¿Qué número vendría aquí que multiplicado por el 1 del oxígeno me dé 2? El número 2.
que sí, el coeficiente sería en este caso 2. 2 por 1, y aquí tendría 2. Entonces queda igualado los oxígenos. Me voy al cromo. Acá tengo un cromo, ¿sí? Un cromo. Cuando no está nada escrito aquí, coeficiente, también se sobreentiende que es 1, ¿sí? Es que 1 por 1, 1. Por eso solamente cuento directamente el subíndice, un cromo. Cuando no está escrito aquí también como subíndices, recuerden, es 1. 1. Acá también cromo, esto es 1, porque no está escrito nada. Sí, sabemos que 1 es el único número que se sobreentiende. Multiplico 2 por 1, 2. Entonces ya tengo las cantidades antes de la flecha y después de la flecha. ¿Qué hago? Me voy al menor, resulta que es 1, y tengo que llegar a 2. Tengo que llegar a igualar al mayor. ¿Qué número puedo colocar acá como coeficiente para que multiplicado por 1 me dé 2? El mismo 2, es decir, acá un 2. 2 por 1, 2. Y acá tengo 2 por 1, 2. 2 oxígenos, 2 por 1, 2. Simplemente reiterar, cuando están casados solo se puede colocar coeficiente delante, no al medio, ¿sí? Entonces ya tenemos la formación del óxido cromoso por ecuación.